Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta su pozolería de confianza donde servimos el pozole más nutritivo y, por lo que hemos visto en los últimos episodios, el más depresivo también. Entonces, qué bueno que regresaron, me encanta. Aquí hay un montón de cosas de las que conversar y hoy es un episodio súper, duper especial porque primero nos queríamos poner a tono con las fechas. Entonces, vamos a estar conversando sobre asuntos de absoluto, absoluto terror. Empezamos con los vampiros y luego lo demás se los vamos a dejar a que sigan escuchando el episodio. Vamos a empezar con vampiros y de ahí vamos a ir derivando hacia un tema verdaderamente espeluznante que a mí me causa pesadillas y me hace temblar toda mi ética y ojalá que a ustedes también. Y para eso contamos con la hermosísima presencia de persona invitada uno o la persona invitada uno. Quien se siente interpelada por eso está bien. Hola, hola, hola. Hola, y persona invitada dos. Hola, persona invitada dos. Hola, ¿qué tal? Ya habían estado con nosotros en otros episodios por separado, pero ahora están juntas y eso es súper. Amigo, ¿cómo estás? Humano uno eras tú, ¿no? ¿Qué onda, humano uno? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, presente. ¿Mm? Presente. Oye, Sí. haciendo presencia, súper. Pues miren, vamos a empezar con el tema de los vampiros. Vamos a empezar hablando un poco de el mito en la cultura popular y de un par de series interesantes que nos van a recomendar. Eh, y en el término de la perspectiva filosófica, pues vamos a estar hablando sobre la posición del predador y el depredado o la depredada. Entonces, querida persona invitada, ¿por qué no empiezas? Bueno, la cuestión de el vampiro es una historia muy, muy, muy larga. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Realmente no queda muy claro. Eh, Se dice, se cuenta que los primeros, las primeras apariciones en la cultura popular de este vampiro tienen que ver con una muy famosa reunión entre escritores románticos, de la cual, entre otras cosas maravillosas, surgió Frankenstein, pero por ahí había un chico desconocido de nombre Polidori, bueno, de apellido Polidori, eh, que escribió una historia respecto a uno de estos ahora muy famosos y populares depredadores, el vampiro. Sin embargo, claro, se tiene registro de que anteriormente en algunos poemas, por ejemplo, Goethe y algunos otros autores ya habían hecho uso de una figura siniestra que se alimentaba de la energía, del espíritu, de la sangre, no sabemos de otros humanos. Y bueno, este mito evidentemente nos remite a un folclore mucho más antiguo. eh, que por alguna razón relacionamos con Europa del Este, pero que no le es exclusivo, ¿no? Porque también, por ejemplo, en Grecia tenemos una figura muy peculiar, la de Lamia, la cual podemos equiparar con un vampiro, ¿no? O, por ejemplo, para los que conocen algo de la cultura popular mexicana, con la Llorona también, ¿no? Es un personaje bastante similar. Entonces, bueno, son mitos y leyendas que van circulando por diferentes lugares del mundo hasta que se fijan, digamos, en la literatura. Y de ahí de la literatura, conforme vayan cambiando los medios de expresión artística popular, pues irán saltando al cine, al teatro, a la televisión e incluso a la música, ¿no? Y tenemos, híjole, es que mitos y leyendas tenemos desde épocas ancestralísimas mitos de criaturas que vienen y te roban tu energía vital, lo que sea que se entienda en esa cultura por energía vital. Pero qué más vital que empezar en el romanticismo con la sangre, la languidez, la palidez, toda la estética romántica puesta en esa antiquísima reunión, ya tiene 200 años creo, la reunión se reunieron Mary Shelley, su esposo Percy B. Shelley, Lord Byron y Polidori, William Polidori se llama,
en entre otros, sí. 1816. Entre otros tantos, estos fueron los que sacaron como los relatos que ahora recordamos con más fuerza. Lo que vamos un poco a hacer es tomar la figura de este vampiro moderno. Y moderno quiero decir de la modernidad, ¿no? Seguro, Ujú. como decías, de la antigüedad clásica, en el medioevo, en las culturas mesoamericanas, también hay figuras que se acercan a lo vampírico, pero uy, ahí tenemos una enciclopedia de los vampiros. Pero ahí lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la figura del vampiro moderno y la vamos a empezar a trabajar un poco desde pues, nuestro pozolito filosófico. Persona invitada 2, ¿qué nos quieres decir de los vampiros que tú también eres fan? Aquí, breve recomendación, ¿no? Si les gusta leer sobre historias de vampiros, hace poquito me encontré una edición de Editores Mexicanos Unidos bajo el sello de Mirlo, que trae justamente una colección de relatos sobre vampiros, la enciclopedia bastante grande y trae justamente desde la narración de Polidori, del vampiro, que se publicó en 1819. Y pues es una compilación bastante interesante, entonces ahí si quieren echarle un ojo, se llama Vampirismo, ¿no? Y trae una serie de relatos. Ahí sí podemos y las pirateamos. Entonces, y se las subimos. A ver, empecemos. Eh, yo Mi pregunta sustancial para luego jalarle el hilo a lo filosófico sería, persona invitada, vamos a empezar al revés, persona invitada 2, ¿por qué te parece cautivante el tema del vampirismo? Uf, em, por un montón de cosas, pero voy a centrarme en dos. La primera tiene que ver como con este deseo de la inmortalidad, ¿no? Como pensar que tienes una cantidad infinita de años por delante y pensar qué podrías hacer con ellos, ¿no? Es una fascinación, digamos, pensar que podrías tener este pool, ¿no? de vida infinita. Em, yo, por supuesto, de pronto me encantaría la idea, a lo mejor para poder terminar así las bibliotecas del mundo, pero por otro lado, también me parece que sería un pesar, ¿no? O sea, creer como em, que una vida infinita puede ser placentera, no sé si eso pueda llevarse a cabo. Me parece que es como también parte de la maldición del vampiro, ¿no? De esta eternidad, que además puede a lo mejor ser a lo mejor eliminada voluntariamente, ¿no? Un vampiro suicida, pero en general puede verse como una recompensa o como una maldición. Por ahí la primera parte que me gusta de los vampiros y la segunda, que creo que es como esta exaltación de una criatura terrible y una criatura que es depredadora y además una criatura que tiene en sí misma como estas características tanto de depredación por hambre, pero también de depredación sexual, ¿no? Entonces, es una criatura perversa que causa tanto fascinación como también terror, ¿no? Entonces, es lo que me llama a mí del vampirismo y ahora empezaremos a discutir, ¿no? Hay una cosa deliciosa en la posibilidad de ser inmortal por tener la idea inicial de en qué me voy a gastar todos estos años, pero yo tengo una controversia y quedaré más adelante. Yo que soy pobre, yo no me imagino una vida de inmortal pobre, espeluznante, tener que trabajar toda tu vida sin descanso, para cambiando focos y cambiando llaves de agua. ¿Te se imaginan el vampiro plomero? Debe ser muy, muy tremendo tener que vivir toda tu vida haciendo plomería sin poder. Es que piénsenlo, los vampiros inmortales que dominan y que tienen el poder son casi todos aristócratas. Ahora hablaremos de eso. Y lo otro, el hambre y el deseo. No es lo mismo hambre que deseo. Es maravilloso porque los vampiros se alimentan por hambre y se alimentan por deseo.
Ahorita para hacer la transición con persona invitada 2, nuestro humano uno quiere hablar. Cuéntanos, amigo. Ya, sí, lo que mencionas de trabajar toda la vida y toda la vida de pagar impuestos, ¿no? También. Oye, imagínate que seas un vampiro que termina en la cárcel por cualquier motivo, güey. No, no Te hayan manches. agarrado en Lecumberri y seguirías ahí dando tours. Cadena perpetua. Sí, 7 Cadena seguidas, ¿no? perpetua. No, qué horror. Y pues hay como usos malos también, ¿no? Porque las películas de Eclipse, ¿cómo se llama? Eclipse. No. Sí, sí, la saga de Stephanie Meyers. Ah, ella. Eclipse, Luna Los Nueva, vampiros Crepúsculo. usaron su inmortalidad para acosar chicas de prepa, ¿no? Es lo que decía Sí, Humana 2, Persona exacto. Invitada 2, es justo el vampiro. A mí me parece que de inicio es una figura de depredación sexual, Sí, ¿no? Ataca a chicas jóvenes, lánguidas, blancas, vírgenes, pero además es un proceso de seducción porque les tiene que pedir permiso para entrar, le tienen que, o sea, es todo un sistema de reglas de la monstruosidad, ¿no? o sea, yo creo que lo vemos como desde la construcción victoriana, ¿no? De la época victoriana de Bram Stoker, ¿no? Exactamente. Y hay otro ejemplo que es al lado contrario, que puede representar la lucha de clases en la Ciudad de México y que es parte de la literatura gay, ¿no? Del país, que es el vampiro de la colonia Roma. Suena la internacional. Sí, no, Estoy de acuerdo, amigo. ajá, Sí, es un problema de lucha de clases también. la historia de Adonis García y la marginación y la violencia, ¿no? Sobre las personas de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Que pues se dedicaban al talón, como decía el libro, ¿no? O a la prostitución. Es correcto, es correcto. Persona invitada uno, ¿qué te seduce a ti del vampirismo? Bueno, a mí lo que más me gusta y sobre todo me divierte del vampiro es el pánico moral que causa. ¿Y por qué lo digo así? Claro, Porque sí, estamos hablando, bueno, claro está, ¿no? De depredación sexual y etcétera, pero y que quizá los poderes sobrenaturales de estas criaturas les sean más fácil, les hagan más fácil seducir a sus víctimas, pero creo que no siempre es el caso. También hay ah, muchos que voluntariamente acompañarían a un vampiro a su a su cueva o a su refugio, ¿no? Para pasar un buen rato a su palacio. y sobre todo con este aliciente de la posible inmortalidad, ¿no? ¿Y qué pasa con esa moralidad? ¿Qué es lo que se altera? ¿Qué es lo que observas tú que se altera en el cambio entre lo humano y lo vampírico? Creo que el mejor ejemplo nos lo da el clasiquísimo Drácula. Drácula creo que es todo un ensayo de todos los pánicos morales de los victorianos de la época. Y entre muchas cosas, algo que me llama mucho la atención, si han leído Drácula o la recuerdan, incluso en versión fílmica de las muchas que hay, eh, una de las víctimas de Drácula, la que conocemos mejor, es Lucy Westenra, que es muy buena amiga de Mina Harker. Ujú. Y es una chica de una buena posición económica, eh, quizá pareciera un poco superficial esta chica, ¿no? Siendo de una familia adinerada, pero bueno, al final ella, igual que el resto de los personajes que aparecen en Drácula, son de una moralidad y una ética que incluso da un poco de asco, ¿no? Son eh, increíblemente buenos y nobles, bien intencionados, bueno, en fin. Pero um, cuando ella empieza a ser visitada por el vampiro y está a punto, digamos, de dejar este mundo para convertirse ella misma en un vampiro también, sus actitudes cambian radicalmente. Y de ser una chica
sí, juguetona, pero muy, muy inocente y muy buena, ¿no? Comienza a ser una seductora, ¿no? Y empieza a comportarse de manera muy extraña con los que alguna vez fueron sus pretendientes. Ujú. Y una vez que ella es vampiro, eh, la transformación es completa y este rostro que es descrito eh, la mayor parte del inicio de la novela como angelical, blanco, puro, una mirada dulce, ¿no? Estos ojos azules, celestiales, se transforman en una mirada dura y en una actitud de trataré de... Me cuesta. La palabra que utiliza Bram Stoker es wantonness, ¿no? Y ¿Y eso en español es, qué es? es una palabra fuerte que es, ay, a ver, ¿cómo explicarla bien? Como libertinaje, como un mal comportamiento intencionado para obtener las cosas que quiere sin ningún, sin ningún miramiento. Ajá. Y también, ¿no? También significa un comportamiento o una actitud que es abiertamente sexual. Como dirían las tías panistas, se soltó el chongo esa niña. Exacto, se soltó el chongo, la niña se soltó el chongo, justamente eso es lo que sucede. Yo creo que por eso es tan atractivo en las edades jóvenes de uno. Yo estaba clavadísimo en el vampirismo también, porque te permite escapar de la ética y de la moral en la que habitas, ¿no? Y todo lo que trastoca esa moralidad cuando estás explorando tus condiciones de posibilidad en el mundo, sabe sabroso, ¿no? Sabe sabroso cuando ves, ah, esto no le gustó a la tía, ah, mira, esto está bien. Esto le espantó a la mamá, ah, Halloween, me parece bien. Amigo, ¿quieres decir algo? No, no, No en quiere, realidad. no quiere. No, Perfecto. ahorita. Pues entonces vamos a empezar a sacarle, ahora sí, el juego filosófico a este rollo. Persona invitada dos. No, ya no son invitadas, ya son miembros de este hermoso pozole filosófico. Ahí agarren el puesto que quieran, hay muchos. Autogestionar su posición en la pozolería. Humana, cuéntenos, ¿por dónde le vamos a tirar al pozole filosófico hoy? Porque aquí es donde se van en desbandada los escuchas. Ok, todo comenzó con la pregunta de si podía haber un consumo ético de sangre, ¿no? Y entonces eh, hubo una revisión de personajes vampiros que en algún momento hubieran decidido, pues, buscar como esta forma de un consumo ético de sangre. Yo creo que vamos a irlos así como sacando a lo largo de la conversación. Algunas ideas, pues, es esto, ¿no? La donación voluntaria de sangre, una sangre que hubiera sido recolectada de forma, a lo mejor, fracción de sangre, ¿no? En los hospitales podría ser una opción a lo mejor alimentarte de criaturas más pequeñas, como son mamíferos, ratas, ¿no? Pero ahí vamos a entrar también con la cuestión de en qué línea, ¿no? O sea, cuál es la línea que trazaríamos entre qué criatura puedes chuparte o no. Y pues vamos a cruzarlo con un tema bastante em, random, ¿no? Difícil de llegar pensando en la criatura vampiro. Y vamos a hablar sobre veganismo y vegetarianismo. Y yo traigo la propuesta de entrarle desde el utilitarismo, ¿no? El utilitarismo es una corriente filosófica del siglo XIX en el que la propuesta, la base central del utilitarismo es el concepto de felicidad o, digamos, el concepto em, de bienestar, ¿no? Y entonces, en el utilitarismo, lo que los filósofos tienden a presentar
es evaluar cada acción individualmente para determinar si maximiza el bienestar general o también podría verse desde, ya entrando a nuestro autor de hoy que traigo, que es Peter Singer, que él es un filósofo australiano. Él es muy conocido por su trabajo en ética aplicada y bioética y por haber escrito un libro que en algunos círculos se conoce como la Biblia del vegetarianismo o del veganismo, que es Liberación Animal, ¿no? Es una obra de 1975 y justamente lo que él propone es pensar nuestras acciones en cuanto a la alimentación, pensando en cuál es la cantidad de dolor o bienestar que implica el consumo de animales, ¿no? Entonces, vamos a empezar por allí y voy a poner eh, sobre la mesa eh, un primer personaje de consumo ético de sangre, que es solo los amantes sobreviven, ¿no? Adam e Eve. Ellos son dos vampiros que han sido pareja por muchísimos siglos y se encuentran viviendo en la modernidad y su consumo de sangre se ve afectado por dos cosas. La primera es un cuestionamiento, sí, ético acerca de si está bien o no consumir personas. Constantemente en la película hacen referencias como, oh, pero si todavía esto es como tan victoriano, ¿no? Es decir, como que acabar con la vida humana para tener acceso a la fuente de sangre, pues ya es una acción que en este momento sería como vista como retrógrada, ya es una acción que puede ser quizá evitada, y entonces lo que hacen es recurrir a bancos de sangre, ¿no? El problema también es que se han encontrado con que la sangre está cada vez más contaminada, que es un reflejo de esta degradación del mundo moderno, y entonces pues se ven también afectados por el cambio climático, por las Somos unos enfermedades, sucios hasta ¿no? para los vampiros, ¿no? Pues Exacto, ¿no? Y Adam constantemente se refiere a la humanidad como zombies, y constantemente está haciendo alusiones a cómo la humanidad pues ha afectado tanto el planeta que ha logrado incluso contaminarse a sí misma, ¿no? Es decir, ya es tal el nivel de destrucción del medio ambiente que la fuente principal de sangre para los vampiros ya está contaminada, ¿no? Y entonces también em, pues es una preocupación constante el tener que beber sangre y estar cuidando que no sea sangre contaminada. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Se puede o no tener un consumo ético de sangre? Y luego saltamos a ¿se puede o no tener un consumo ético de carne? qué pregunta tan interesante. Yo para nuestra audiencia les diría que si quisieran, luego puede estar muy lejos de sus lecturas, puede estar muy lejos la idea del giro animal, pero solo por hacer una recapitulación veloz, a partir del siglo XX, eh, digamos que los sistemas democráticos, o se tiene la idea o se tiene el ideal de que un sistema democrático no concluye, ¿no? Sino que más bien se va fijando cada vez en quién no tiene derechos y los vas ampliando, ¿no? Y entonces a este grupo le falta derechos, peleemos por esos derechos. A este grupo le falta derechos, peleemos por estos derechos. Pero no van en orden, no es una fila, ¿no? No es que este grupo y entonces ahora ya tiene derechos el que sigue, este grupo ya tiene derechos el que sigue, más bien es una constante tensión entre todos los grupos para ir obteniendo derechos, digamos, a veces paralelamente, a veces al mismo tiempo, a veces de manera equidistante. Y algo interesante que pasó en la segunda mitad del siglo XX es que la filosofía y un poquito la política dio lo que se llama el giro animal, justo con autores como Peter Singer, con Donna Haraway. Jacques Derrida fue muy importante también en este giro animal, o Cary Wolf o Giorgio Agamben. Todos ellos son autores que tienen, autores y autoras que tienen libros sobre empezar a pensar en los derechos de los animales, y son libros pues muy devastadores
cuando uno comienza a acceder a esa ética, ¿no? Y de ahí es de donde te quiero preguntar, humana, humana lejana, humana la más lejana, este, ¿existe el consumo ético de sangre para los vampiros? Todavía sin pensar en el giro animal, pero como hacia allá apuntamos, ¿es posible? ¿Adam e Eve pueden pensar en un consumo ético de sangre? Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas. Por más que me resultan adorables Adam y Eve, creo que la mayor preocupación es esta contaminación a la que pueden ser expuestos. Y sí, por supuesto, les preocupa eh, em, generar la menor cantidad de dolor y destrucción a su paso, ¿no? Particularmente, y digamos, ¿no? Adam se fuese un poco distinto, ¿no? Su visión sobre el mundo es, digamos, complementaria, ¿no? Sino contraria a la de Eve. Pero sí que se me ocurre un ejemplo bastante reciente. mm, una película canadiense muy linda que han traducido al español como Vampiro Humanitario Busca Suicida, que- Es un súper título. donde sí, es un gran título, es un gran título. Eh, ¿Quieren spoilers? Claro, Muy bien. en esta Bueno, pozolería se sirven spoilers. un breve resumen. Es sobre una chiquitina vampira que cuando está cumpliendo 6 años recibe como un regalo un piano, bueno, un teclado eléctrico, porque le gusta mucho la música y el arte y bla, pero su otro regalo es payaso, ¿no? Va un payaso a su casa para que celebre su cumpleaños, ¿no? Lo que ella no sabe, ¿no? Ni nosotros como público, aunque la familia de la niña parece un poco extraña, es que el regalo no es solo el show del payaso, ¿no? Pretenden comerse al payaso, porque esta familia es de vampiros. Ujú. Bueno, para esta pequeñita resulta un evento tan traumático que a pesar de que la llevan a muchos médicos y muchos psicólogos especializados en vampiros, ¿no? Jamás logra eh, tener la capacidad de sacar sus colmillos para alimentarse independientemente. Entonces sus padres, ujú, varios cientos de años después, siguen cazando por ella, porque ella no puede valerse por sí misma, simple y sencillamente no puede comer. Ujú. Hasta que un buen día eh, am, ve cerca de donde toca el piano por unas monedas, afuera de un supermercado. No, no es cierto, es afuera de un am, bolerama, bueno, donde se juegan bolos, como se llame el sitio. Ve a un Boliche, ¿no? chico, un boliche, sí, un boliche en México, sí. eh, um, Ve a un chico un poco tímido, sintiéndose medio mal, bueno, pasa. La siguiente vez que toca el piano ahí, lo ve a punto de tirarse la azotea de los bolos, ¿no? Del edificio donde están los bolos. Y um, bueno, finalmente se arrepiente, se baja, no lo logra, pero la chica lo empieza a seguir y del susto, ¿no? De estar siendo seguido, se estampa el pobre con un árbol y cae desmayado, medianamente consciente, ¿no? Entonces, bueno, nuestra heroína vampira, al verlo tirado ahí con un poco de sangre en la nariz y demás, que se ha hecho daño, por fin le salen sus colmillos. Ujú. Más tarde, más tarde descubrimos que este chico tímido de los bolos es un suicida desde que era muy, muy joven. Y entonces comienza una amistad entre ellos muy extraña, donde en teoría el objetivo es que nuestra amiga vampiresa termine con la vida miserable de este chico tímido al que han buleado toda su vida en la escuela. Cuenta el spoiler final, ¿se anima o no se anima? Ah, no, no se anima, pero es absolutamente maravilloso. El chico tímido acaba eligiendo ser inmortal junto a ella, el suicida. Qué horror.
Y reclutan a la madre que trabaja en un hospital para pues ayudarse de su trabajo a ayudar a bien morir a personas que están pues, con enfermedades terminales y ya no tienen esperanza, ¿no? Ni de recuperarse, ni de que su calidad de vida sea, pues, apropiada, ¿no? Ujú. ¿Y se lo cenan? ¿Es Sí, su fuente de alimento? esa es su fuente de alimento. Wow. Pues mira, aunque tenías tus dudas, el ejemplo que pusiste sí va por el consumo ético de sangre. Hay un ahí, sí, humana menos lejana. No, no, ahora di tu idea y ahora. No, se me fue, vas. Tengo idea que va a decir. No, 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 vas. Pues yo creo que hay una discusión muy interesante en lo que les decía, pensar en el vampirismo es una idea deliciosa por pensarse desde el lado del depredador, ¿no? Cuando uno lee Drácula, uno se siente Drácula, uno no se siente la víctima de Drácula, ¿no? O en dado caso, pensando en la modernidad vampírica, uno se ve reflejado, reflejada en los acompañantes o las acompañantes de los vampiros, ¿no? Y entonces, pues obvio, Stephanie Meyer fue un súper éxito porque era una novela de drama colegial romántico donde casualmente Edward tenía poder, o sea, era un vampiro, ¿no? Pero la, supongo, no lo sé, sospecho, pero pues, de ahí vendrá el éxito, que la posición imaginaria del inconsciente cuando uno está leyendo esa obra, pues es que te crees Vela, ¿no? Si eres chica, o si eres chico te identificas con Edward, o por ahí, ¿no? Por ahí vas nadando entre esos dos, pero siempre es entre el vampiro y su víctima que también juega el juego de la seducción y del ser compañero y del atraparse y no sé qué, pero yo me Pero pregunto por todas esas otras víctimas que no son parte de ese juego, ¿no? Digamos, detrás de Drácula hay una montaña de cadáveres. Detrás de la familia de Edward hay siglos y siglos y siglos de masacre y de asesinato, ¿sí? pues mira, qué bueno que traes a la mesa Crepúsculo. Yo lo iba a traer también, pero ya lo invitaste. Ya pues, Y son vampiros veganos que eh, brillan, ¿cómo no? claro que sí, porque justo también hay algunos vampiros dentro de Crepúsculo, no todos, pero sí, sí, digamos, los protagonistas que eligen no beber sangre humana, ¿no? Y ellos sí lo hacen también por razones éticas. O sea, aquí sí hay un cuestionamiento de la familia, ay, ¿cómo se llama? Los De la Cullen. familia Ajá, Edward, sí, lo los podemos decir. Cullen. Ah, los Cullen, claro, claro. Ajá. Y ellos optan por consumir sangre de animales en lugar de consumir humanos, ¿no? Em, y además han decidido apartarse a una zona, ¿no? Donde tienen ya su casa y tienen sus rituales y tienen una forma de vida que no pone en peligro a los seres humanos y tampoco los pone en peligro a ellos, ¿no? Y aquí sí me parece que es el doctor, se llama Carlis, algo así. Perdón, no soy fan de Crepúsculo, pero él es el que establece esta práctica de que no va a haber un consumo de sangre humana bajo su techo, ¿no? Él es justamente un doctor y él sí hace una discusión acerca de que no quiere convertirse en ese tipo de monstruo, ¿no? ¿Somos monstruos? ¿Eso me estás diciendo? Fíjense qué interesante porque el brinco es, no nos parece ético consumir sangre humana, nos parece ético consumir animales, ¿no? Y justo esa es la discusión en el giro animal de qué es lo ético a la hora del consumo de otros seres vivos. Humana lejana. Nos vamos a empezar a poner siniestros. Sí, ya es hora, ya. Ya Ya es pasó la hora de, introducción, ya sí. es hora de ponerse siniestro. Bien, a ver, eh, para entrar a esta cuestión de el giro animal y de qué tan ético o no ético podemos considerar el consumo eh, bueno, indiscriminado, comercial, poco responsable o como sea.
como queramos llamarle, de animales en nuestra dieta cotidiana, eh, pongo otro ejemplo de vampiros, pero este va a ser justamente lo contrario. Y si nos queda el saco, no será gratuitamente. Hay una cosa maravillosa que acabó siendo una serie de televisión. Empezó siendo una novela, después una adaptación a novelas gráficas y bueno, ya finalmente la serie, eh, eh, cuyo nombre es The Strain. eh, y bueno, seguramente si les suena el nombre o son fans de Guillermo del Toro, es probable que ya la hayan visto o la conozcan, ¿no? Guillermo del Toro y Chuck Hogan hacen esta historia y básicamente se trata de un vampiro milenario que logra infiltrarse en los círculos de poder y cuidado, con círculos de poder no me refiero a gobiernos, me refiero con la gente que mueve el dinero, que es Poder la de gente que verdad. verdaderamente mueve al mundo. Con los Ujú. Slim y los Warren Buffett del mundo. Sí, con los Musk y etcétera, ¿no? Bueno, bajo promesas de inmortalidad, juventud, salud, se infiltra en estos círculos y son ayudados, ¿no? A cumplir sus planes, que básicamente son conquistar la humanidad, establecer su lugar como especie superior, ¿no? Y utilizar a los humanos como lo que son para ellos, ganado. Bien, una de las primeras operaciones que realizan eh, es detonar una bomba nuclear para oscurecer el cielo y tener la oportunidad de deambular a pesar del sol, ¿no? Por las ciudades. Y a partir de ahí, aprovechándose de la emergencia humanitaria, crean unas clínicas que realmente para lo único que sirven es para mm, eh, monitorear el tipo de sangre que tiene cada uno de los pacientes que llegan, porque, bueno, también se puede ser sibarita, ¿no? Y también nos puede gustar más lo positivo que la negativo, ¿no? Bueno, eh, al mismo tiempo establecen una serie de fábricas, ¿no? De bodegas gigantes con unos ganchos espeluznantes que habrán de funcionar para colgar a aquellos humanos que tengan la sangre predilecta por estos vampiros, desangrarlos, y esta sangre va a ir a terminar en unos contenedores, en unos tanques como los que nos reparten agua de pronto eh, durante los periodos de sequía y así reparten, ¿no? La sangre entre la comunidad vampírica que es bastante grande para esos momentos de la serie. Y lo más terrorífico quizá es que también crean unas clínicas de reproducción obligada, ujú, donde tienen atrapadas a varias chicas con el tipo de sangre predilecto y son sujetas a diversos experimentos, tanto para ser impregnadas como para dar a luz de manera pronta, ujú, porque estos pequeñines, estos bebecitos, serán consumidos por la élite, ¿no? Porque pues el sabor de ese Saben tipo más de sangre ricos. es, es mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, mm, ¿nos podemos poner ese tipo de sacos? Por supuesto que sí. Pensemos, por ejemplo, en cómo funcionaba la industria cárnica, ¿no? En cómo funciona desafortunadamente todavía, pero sobre todo en cómo funcionaba antes de que esta mujer, a ver, ayúdenme, ¿cómo se llama la inspiración de Singer? Esta mujer que escribió Animal Machines, Animales Máquinas, ¿recuerdan cómo se ¿No llama es esta Haraway? ¿No mujer? es Donna Haraway? No, no es, ¿No? no es Haraway, ella es como de los 60, 60, algo así, no me acuerdo. A ver, Harrison. veamos. Ruth Harrison. Ruth Harrison, muchas gracias por ayudarme a la memoria. Bueno, Ruth Harrison eh, escribió este libro espeluznante llamado Animal Machines, donde denunciaba toda la industria cárnica del Reino Unido y estas
prácticas que de solo describirlas se quedan cortas, ¿no? Con lo que he descrito ahora de la industria sanguínea de estos vampiros en The Strain. Y justamente a partir de ella es que Singer tiene la inspiración, uno, de volverse un vegetariano y dos, de aplicar el utilitarismo, de, que era la corriente filosófica en la que trabajaba, a la cuestión del giro animal. Y ahora sí, te dejo con el giro animal. No, mira, me interesa más el giro animal práctico, el paralelo de lo que acabas de decir. Acá en Yucatán, se produce, es una palabra asquerosa para hablar de seres vivos, se produce un chingo de carne de cerdo. La mayoría Bueno, se exporta a China y otro chingo se queda acá. Y justo lo que estás explicando en Strain, cuando tú vives en una sociedad, digamos que pasó su revolución industrial hace 200 años o que empezó su revolución industrial hace 200 años, tú ya naces en esa sociedad, ¿no? Y entonces, digamos, se naturaliza un poco. Pero aquí en Yucatán es relativamente nueva la industrialización a escalas globales. Entonces están empezando a construir justo ese escalamiento de pasar de la granja local, que por granja es un favor, ¿no? Unos pinches mataderos horribles, a pasarlos a escalas globales. Y pasa exactamente lo mismo. Para quien no sabe, el lechón es comerse el bebé del cerdo, la ternera es comerse el bebé de la vaca, ¿no? Y en paralelo cuestan más dinero porque la carne es más suave, el sabor está en un capítulo de Malcolm en el medio, cuando Rick se hace carnicero, le dice al papá, no, no, el sabor es delicioso porque imagínate que te meten en una caja, no te mueves durante todo el primer año de tu vida, entonces tus músculos están así suavecitos. Es un horror. O sea, yo no puedo, a partir de que te cae el chip, yo ya no puedo pensar en los procesos de producción cárnica que cada vez son más y más eficientes para producir más y más cantidad de carne a costa de cualquier moralidad. O sea, se ha borrado cualquier carácter ético y cualquier carácter moral para producir esa carne. No estoy diciendo que antes trataban mejor a los animales, nada. Estoy diciendo que ahorita hay un velo de como si los tratáramos bien para morir. Esta idea de que no se mueren sin dolor, no, falsísimo. Claro que no. Recuerden que para que usted se pueda comer un animal, lo tienen que desangrar vivo, porque si no la carne no sirve para consumo. Entonces, le dan un choque eléctrico espantoso, le dan un chingadazo en la cabeza para que lo aturda y luego lo desangran vivo, ¿no? Y ya que se le salió toda la sangre y la usan para la morcilla, entonces ya lo empiezan a trocear, a veces todavía con algunos grados de conciencia. Entonces, un poco el giro animal lo que nos obliga es a voltear a ver a eso que nunca habíamos visto. Nos habíamos hecho como que no pasaba nada y el único que tenía que saber los intríngulis del matar el animal, pues era probablemente el del rastro o probablemente la cabeza de familia en el mundo rural, mataba el animal y listo. Pero en la época industrial nos han despojado por completo de la posibilidad de entender que eso es una vida y eso tiene consecuencias muy, muy tremendas que humana menos lejana nos va a platicar. Creo que yo estoy horrorizada, ¿no? O sea, cada vez que regreso al tema del veganismo y el vegetarianismo, eh, leer simplemente, o sea, es que ni siquiera necesitas volverlo como un tema amarillista, ¿no? Basta con que te metas a revisar cuáles son las condiciones en las que opera la granja industrial, ¿no? Para darte cuenta como estas atrocidades que se realizan en nombre de la sobreproducción de alimentos animales, ¿no? En realidad, uno de los grandes problemas que atravesamos hoy en día es la capacidad de producción de proteína animal, porque se ha convertido justamente como en el eje de la dieta humana, pero
aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? También de las culturas occidentales, ¿no? Em, Hay que decir también que además de lo que has relatado, ¿no? El poco espacio en el que habitan los animales que van a ser sacrificados, las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Sin luz, sin espacio, porque además, pues mantener tantas cantidades de animales en espacios tan pequeños, em, es también una, digamos, una estrategia para evitar conflictos, para evitar que estos animales entren en ira. Están hacinados, ¿no? Entonces imagínate estar hacinado en una jaula. Por supuesto que eso hace cambios en la conducta de los animales. Entonces también tenerlos cada vez más en jaulas más pequeñas es también una forma de controlar esos cambios en el comportamiento. Em, Hay un problema también en cuanto a la cantidad de proteína que se produce, ¿no? Hablar, por ejemplo, de una ganadería extensiva quiere decir que se necesita cultivar un montón de cereales para alimentar esos animales, porque lo que antes era el pastoreo, el libre pastoreo, ¿no? Hablando de vacas, de cerdos, de pollos, que lo que decían era estar en un espacio al aire libre y consumir las hierbas que encontraban, ¿no? Ahora lo que se ha convertido en esta ganadería intensiva, industrializada, pues es que tú tienes que cultivar campos de granos para poder alimentar a tus animales, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ahora lo que está produciendo es que necesitas grandes cantidades de cultivo de cereales para poder producir proteína animal. Y eh, es una tontería, ¿no? Porque en realidad tú podrías estar extrayendo proteína de esos cereales sin la necesidad de primero alimentar al animal, ¿no? Estaba leyendo por aquí que más o menos solo el 5% de la proteína que esos animales van a consumir en cereales es la que tú vas a poder aprovechar de proteína animal, o sea, el 5%, ¿no? Hay un, digamos, hay un desperdicio, porque no hay otra forma de decirlo, de 95% de proteína que tú podrías estar aprovechando de otra forma y además derivada de cereales. O sea, es, 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 es una locura. ¿Humana? Sí, bueno, y además con lo que nos relatas, ¿no? Pensemos también en este otro absurdo, ¿sí? La necesidad de cultivar esta cantidad inmensa de cereales que implica la necesidad de espacios. ¿Y de dónde sacamos este espacio si la Del superficie de la Tierra Amazonas. es, ah, por ejemplo, ¿no? Entre otros sitios, ¿no? Y estamos acudiendo, bueno, a problemas, eh, bueno, de ecosistemas desaparecidos en muchos lugares del mundo, apoyando el cambio climático, que haya más desastres naturales cada vez que hay tormentas o lo que sea, ¿no? Y todo por sostener una industria que pues simplemente no es sostenible, no es viable en ningún momento. A mí me parece aterrador pensar que este paralelo con The Strain a mí me gusta porque siento que estar de acuerdo con la industria cárnica en sus condiciones actuales es estar de acuerdo con las condiciones de producción de sangre en The Strain, ¿no? Digamos, no hemos tirado una bomba nuclear, pero hemos hecho cosas peores, ¿no? Sí, Hay de hecho hay una fuerte, unos fuertes encontronazos sociales en la misma serie, ¿no? En la, ¿cómo les llaman a los que mantienen, digamos, estas industrias que han establecido los vampiros? Les llaman colaboradores. A ver, colaboradores podría ser una palabra muy simple, pero pensada en su contexto, tiene toda esta carga de
bueno, de todos aquellos que apoyaron a los regímenes fascistas a apoderarse de Europa. Eso es lo que significa colaborador. Ahora, uy, yo tengo tela de ahí, pero va el otro humano. Ya, hay varias ideas que quisiera recuperar como para ver si las podemos entretejer para hacer una lectura que igual nos da una vía como de resistencia, ¿no? Y la primera es, habían mencionado desde el principio la idea de que el vampiro es como aristócrata, ¿no? Y es como el ricachón que tiene los medios de producción. Entonces, la idea es verlo, por ejemplo, desde Hegel y desde Marx, de la idea del el amo y el esclavo, o el patrón y el obrero, ¿no? Pero con la industria cárnica la complicamos más y le añadimos, por ejemplo, a toda la cultura millennial de los foodies, ¿no? De la gente que tiene este placer por la comida y fotografiar todo lo que come y es este como acceso a comida que es para ellos deliciosa, ¿no? Y que los separa un poco del resto de la población y crea pues estas áreas también de, digamos, como de inequidad, ¿no? Y confrontarlo con una cuestión filosófica de Arne Naes, que era un filósofo noruego, que ya falleció en 2009 y que es el que propone la ecología profunda, ¿no? Como una manera de repensar la relación del ser humano con la naturaleza. Bueno, primero, eh, si los vampiros, pues, o los que producen la carne son estos, pues, o sea, ya es la industria cárnica, ¿no? O sea, ya no podemos pensar en la granja como los libros de la SEP todavía, ¿no? De la granjita ahí muy idílica que nunca existió en el país, pero ahí, creo que ahí sigue, ¿no? Esa imagen del libro de la SEP, ¿no? De educación pública. Bueno, es fábrica de carne, ¿no? O sea, la hamburguesa que te comes está hecha como de 500 vacas o algo así, ¿no? Un poco más. Entonces, en este sentido, digamos, pues todo se mueve a billetazos, ¿no? Y son intereses gigantescos en que hay pues colusión también de o sea, los corporativos con el gobierno. Y es lo que empieza a crear, bueno, ya lo han descrito, ¿no? Este ciclo como de la inequidad y de la crueldad, ¿no? Sobre todo de la crueldad. Entonces, o sea, pensar en estas relaciones como el amo o el vampiro amo, que es el que va no solo a producir, sino a consumir esta carne, tiene un tipo de moralidad propio, ¿no? Que es distinto a la del obrero, porque también pues hay obreros de la industria cárnica, ¿no? Que están ahí pues por necesidad, ¿no? Vamos a verlo así, o tal vez por gusto, no voy a indagar más en esa cuestión, ¿no? Entonces ahí hay una relación pues terrible, ¿no? Porque es monolítica, porque en primera, el que tiene acceso a la carne y que es el que tiene acceso a la producción, se lo arrebata al obrero, ¿no? Entonces el obrero de la industria cárnica posiblemente tampoco tenga acceso a eso que produce, aunque posiblemente conoce más el producto que el amo, ¿no? Que el dueño. Entonces hay un daño moral en todos, ¿no? Entonces la idea interesante es no pensar en la moralidad, perdón, en la moralidad como individual, ¿no? Sino más bien que lo que hay que cambiar o lo que hay que atender es esa moralidad que está en el sistema o en la estructura, ¿no? Ahora, ¿cómo? Eh, Arne Naes propone en la ecología profunda pues revisar esta relación que tenemos, ¿no? Con el consumo y con la vida y con la naturaleza. Él propone 8 puntos, son un poco extensos, pero en general van en el sentido de controlar nuestro consumo, ¿no? Y esta idea es chocante porque uno de sus apartados, creo que es el sexto o el séptimo, dice que hay que controlar nuestro consumo, por ejemplo, de la carne, a pesar de que esto involucre que se mueran muchos seres humanos, ¿no? Es una idea que me parece que Muy controvertida es esa. muy controvertida, pero es profunda porque ya no es esta ecología, ¿no? Como superficial, que es lo que él detalla. Y, o sea, la ecología profunda tiene mucha resonancia con perspectivas ecosóficas o de filosofía de la ecología, por ejemplo, mesoamericanas o ecosofías feministas también, ¿no? Que esa es otra relación, pues, patriarcal, ¿no? De la industria cárnica, ¿no? El vampiro y como
como antagonistas, ¿no? De la idea de feminismo y equidad también. Entonces, solo quería decir eso. Está bien interesante porque ya se sirvió la mesa, ahora sí. Fíjate, por supuesto, la idea de vampiro, igual que la industria cárnica, por supuesto, provienen de un sitio eurocentrado, ¿no? En algún momento se postularon como el grado cero de las cosas, pero ahora sabemos que no son universales. Entonces ahí también hay un montón de cosas que discutir y dejaste un conjunto de ideas que ahora voy a darle sabor, pero primero humana, adelante. Para retomar nada más, bueno, no sé si es retomar, pero para puntuar la idea que nos ha regalado nuestro humano 2, 3, 5,000, escoge tu número. Quiero leerles esta cuestión. Vamos a jugar a las adivinanzas. Díganme quién es. Dice, el capital es trabajo muerto que no sabe alimentarse, como los vampiros, más que chupando trabajo vivo y que vive más cuanto más trabajo chupa. Es un señor como Santa Claus, Es un señor como Santa Claus, de Santa Claus, exactamente, un poco despeinado que creía en fantasmas, en vampiros. Ah, ¿sí? claro, también fantasmas. En el fantasma del comunismo, Por claro que sí. supuesto, por supuesto. Sí, descubrí las relaciones del capitalismo europeo, patriarcal, con las relaciones de la industria. Es tremendo. Yo, ahora que lo dijeron, estoy pensando en que finalmente Auschwitz y finalmente Treblinka, los campos de exterminio y de concentración judía en la Segunda Guerra Mundial, tienen la estructura de una fábrica. Sí, y es lo que descubre Hannah Arendt cuando va al juicio de Adolf Eichmann. En el libro, si lo quieren leer, se llama Eichmann en Jerusalén. Y todo el mundo está esperando que nos dé la noticia de cómo el mal se desarrolla y cómo el mal se produce en estos nazis monstruosos, horribles. Y el reportaje que ella da deja sin palabras a todo mundo y la deja en una relación muy controvertida con su grupo social porque ella es judía, porque ella dice, no, yo no veo monstruos aquí, yo veo burócratas, es gente que está cumpliendo órdenes. Y Eichmann, la respuesta que daba a todos los ataques que dice, es que usted odia a los judíos, no, yo ni los conozco, güey. A mí me dijeron que los trenes lleguen del punto A al punto B lo más eficientemente posible y eso hice. ¿No? Eso organicé, pero yo a las personas ni las conocía, ni odio les tengo, ni nada. Y estaba pensando en lo que dijo el otro humano sobre este, las personas que trabajan en la industria cárnica, ¿no? El amigo que le, bueno, no sé si podría ser mi amigo, pero digamos, el dude que desangra al cochino y que lo escucha chillar todos los días para sacarle toda la sangre, no sé si odia al marranito, ¿no? Él está cumpliendo con su trabajo, él está completamente alienado, está completamente desconectado del producto que está creando y a él le pagan por un servicio y si el servicio es abrir un marrano en dos y que se desangre, o si el servicio es darle martillazos a un clavo, pues a él le da igual. ¿No? Él está buscando el bono de productividad, el bono de puntualidad, y es ahí donde se separan estas éticas, ¿no? Y el punto clave de Hannah Arendt es mal que es absolutamente superfluo, banal, en el que no está maquinando la perversidad humana en todos los actos, a mí me queda el saco. O sea, lo terrible es que a todos nos queda el saco. En una reunión, si nos preguntamos quién puede ser como Hitler, probablemente todos digamos, no, no, obvio, no, no, para nada, yo no puedo ser como Hitler y nada. Pero todos somos como Eichmann, o todos tenemos la posibilidad de ser como Eichmann. No, pues una frase mexicana que yo odio, odio, tú me conoces, es que la odio, la chamba es la chamba. No, güey, no, no, si la chamba es abrir en dos otra criatura viva, no sé si la chamba es la chamba, ¿no? A mí me hace temblar de preocupación aceptar, como ponías el ejemplo, que nos impongan una moralidad tan ajena. Y retomando lo que decían lo que decía el otro humano,
la lejanía con nuestros alimentos, yo creo que es un poco lo que ha producido esa alineación, ¿no? Si buscamos alguna salida por ahí, quizá tendríamos que pensar en volver a hacer nuestros alimentos. Ahorita estábamos haciendo pan y es una belleza hacer pan. Dejamos de consumir pan Bimbo porque cada vez sabe más culero, pero sobre todo ahora que se empezó esa práctica en casa, a mí cada vez me gusta más porque ya no es agarrar el producto y chingártelo, ¿no? E intercambiar billetes es meterle el amasado, que tiene algo de sabroso estar ahí, comerte tu pan que amasaste tú, digamos, yo no sé si yo podría matar los animales que me como. ¿No? Estoy viendo a mis perros y si me dijeran, bueno, si hoy quieres comer pollo, tienes que ir y degollar a la gallina y desangrarla y desplumarla y echarla a la olla. No, güey, gracias, yo me chingo unas papas, ¿no? O sea, está bien. Entonces, digamos, acercarnos a nuestros alimentos sería otra manera también de construir esa otra ética, porque al final lo que termina pasando es lo que decía, tanto en el ejemplo de The Strain como lo que pasó en los regímenes fascistas. Los colaboradores, entre comillas, pues no son colaboradores, son gente de la élite que te pone a su servicio a lo que ellos consideran los esclavos, ¿no? Y ellos como que se zafan del rollo. Y esto ha pasado en todos los momentos de genocidios, ¿no? Donde empieza a quebrarse el mundo es a partir de las mismas personas de la comunidad que ponen en bandeja de oro a sus coterráneos o coétnicos o lo que sea por algún beneficio personal que luego, pues, el mundo de lo colectivo se arruina. Humana menos lejana, ¿quieres decir algo? Pues mira, algunos puntos que van a quedar por ahí para un siguiente episodio, porque yo creo que hay tela de donde cortar. Em, en esta parte que decía Humano uno sobre algunas autoras feministas que también han tocado el consumo de carne, ¿no? Justo, em, encuentro el nombre, es Carol Adams, que tiene este libro maravilloso de la política sexual de la carne, ¿no? Y que hace también algunas comparaciones entre cómo los sistemas de explotación, pues evidentemente se parecen, ¿no? Y como que vienen del mismo punto de origen, pensar también como pues grupos minoritarios en cierta forma han estado sometidos a la misma opresión en la que estamos, a la que sometemos a los animales que nos comemos, ¿no? Pensar en esta idea de dónde comienzan o terminan los derechos y dónde comienza o termina el sufrimiento, ¿no? O qué vamos a considerar humano, ¿no? Incluso ha sido una discusión presente en muchísimos puntos de la historia, ¿no? Pensar en, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué te convierte o no en ciudadana y qué te da o no derechos? Pensaba también un poquito acerca de la dificultad a lo mejor en una sociedad como la nuestra de cambiar hábitos alimenticios que nos han sido enseñados, ¿no? Cuando comienzas a revisar estas prácticas de consumo de carne o de consumo de productos de origen animal, pues comienza la pregunta de, ¿y entonces qué hago, no? O sea, buscas alternativas como a lo mejor consumo de huevos de corral, buscas a lo mejor consumo de eh, leche de vacas que no hayan estado sometidas a una granja intensiva, ¿no? Pero cada vez que dices, bueno, hago esta opción y hago esta opción y hago esta opción, como que se van destapando, ¿no? Nuevas formas de esta mega industria de, de sacrificio y de violencia en contra de los animales. Entonces, em, a lo mejor para ir cerrando, pues eh, pensar en opciones que sean asequibles, ¿no? A lo mejor para ti no es como posible terminar con el consumo de carne en tu cotidianidad, ya sea por motivos de acceso a alimentación, ya sea por alguna cuestión médica, ya sea, ¿no? O sea, hay distintos obstáculos
que pueden estar operando, pero a lo mejor sí hay algunas formas, al menos de reducir el consumo de proteína animal, ¿no? Pensar a lo mejor en que no todos los días tienes que tener un plato de carne en tu mesa para que sea nutritivo, ¿no? Porque se nos ha vendido esa idea también de que la carne tenía que estar presente en al menos una o dos de nuestras comidas diarias, ¿no? Y ahora sabemos que no, ¿no? Hay una forma también de ir haciendo sustituciones, ¿no? Si el día de hoy ibas a comerte medio pollo, pues a lo mejor podrías evitar comerte ese medio pollo y, no sé, intercambiarlo por garbanzos y lentejas o frijoles y arroz, ¿no? Que es como la recomendación de hacer la combinación eh, de dos semillas. Pensar también que a lo mejor podríamos em, recurrir justamente a esta producción de comida en casa, porque también es algo a lo que nos enfrentamos en sociedades modernas, que es tener ya la comida preparada, ¿no? Recurrir a servicios de comida ya lista, que también nos van apartando poco a poco de esta sensación de convivencia con los alimentos. Y em, creo que también hay opciones suficientes actualmente en el mercado, justo gracias a los movimientos de liberación animal, que hacen mucho más asequible, ¿no? Cada vez, y además que han abaratado los costos de producción también de alimentos con opciones vegetales, ¿no? Entonces, em, a lo mejor preguntarse, ¿no? Bueno, ya me pregunté si este consumo que hago de animales es ético o no, ya decidí que no, ¿no? Ya llegué a esta conclusión horrible de que las granjas industriales son terribles y que no merece ese sacrificio para que yo pueda disfrutar de un trozo de carne. Y entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, hay opciones, ¿no? Súper. Pues vamos a una ronda de cierre humano. Cuéntanos. Pues sí, o sea, básicamente estoy de acuerdo con repensar pues la relación que tenemos con todo lo demás, o sea, con el consumo, con lo que comemos, con, ¿no? Yo lo que veo de como un problema de la filosofía es cuando la reflexión filosófica tiene que entrar en el campo de batalla con la vida cotidiana, ¿no? Que es lo que dificulta, ¿no? Y pues, o sea, creo que lo más que me llevo o como lo que quiero cerrar es y lo saco de todas y todos en este show es que la vida en la fábrica o en el corporativo pues es el vampiro, ¿no? Que te va robando la vida, ¿no? No es que no soy huevón, me encanta trabajar, pero creo que hay diferentes maneras de trabajar en la vida, ¿no? Pero también, o sea, pensar que, por ejemplo, se ha gentrificado también la idea de las opciones, ¿no? O sea, porque el huevo de libre pastoreo es más caro, ¿no? Y está relacionado también con la industria de la leche y los lácteos y comer queso y muchas cosas que al menos en México pues no eran de aquí, ¿no? Y se han hecho de acá o se han pretendido hacer de acá. Pero buscar opciones también puede ser complicado porque también no es que se haya adueñado, sino que yo creo, y es un parecer nada más, que fueron producidas por las élites y usadas en los medios, por ejemplo en las redes sociales, para hacer como una zona de élite, ¿no? O sea, es decir, el comer en un restaurante vegano que cuesta 4 veces más que la fonda, ¿no? De la esquina, ¿no? Donde a veces sirven picadillo, ¿no? Los viernes. Entonces, estamos llenos de incongruencias por ahí, pero creo que ese sería el trabajo de los grandes vampiros, ¿no? Crear estas situaciones donde los que no somos de la élite o el cuidajardín del vampiro no podemos organizarnos para salirnos de ahí, ¿no? Entonces vamos a pensar en qué acciones colectivas en la comunidad o en la cuadra podemos tomar para salirnos de por ahí, ¿no? Eso sería todo. No, completamente. Es que ahorita de lo que están diciendo, voy a dejar a la humana más lejana que cierre. Yo voy a intrometerme aquí. Hay dos cosas que quiero decir. La primera es que lo que decía humana menos lejana es
efectivamente, cuando empiezas a observar las opciones para integrarte a otro tipo de consumo, quizá más ético, quizá menos dañino con los animales, te das cuenta que lo que dijo el humano, son los mismos culeros los que te venden los huevos de libre pastoreo que los que te venden los huevos normales. Igual es bachoco, nomás se cambiaron la denominación social. Y entonces estos vampiros industriales, estos vampiros capitalistas patriarcales, con una mano te venden el huevo de gallinas hacinadas como en Metro Pantitlán y con la otra te venden, yo creo que la ilusión, porque yo jamás he visto una de esas fábricas siendo, digamos, éticas. Yo nunca he visto un solo video de una de esas fábricas operar. Creo que no hay en YouTube. Yo creo que te venden la ilusión más caro, como si fuera un animal washing, de que estás comprando algo más ético, ¿no? Y luego si revisas la proporción de almendras que tiene el jugo de almendras, te vas a dar cuenta que es pura agua con azúcar y dos almendras, ¿no? También la podrías hacer en tu casa, pero te la venden puta como si fuera el santo grial Ujú. de la ética, ¿no? Porque ni siquiera es el santo grial de la alimentación, es el santo grial de la ética. Entonces, en acciones colectivas vale mucho, perdón, en acciones individuales vale mucho la pena repensar tu consumo, observar lo que es necesario con lo que es posible, pero en acciones colectivas, ya si viene Fermín y pedo, ¿no? Ya si viene la Sedena a buscarme ni modo, pero, o sea, hay que ir a reventar las granjas, ¿no? Hay que ir a ponerle una bomba que queden, hay que parar al gobierno de Bolsonaro que se está acabando el Amazonas, hay que No, no, ir voy a corregir. No vamos a poner ninguna bomba en ninguna granja de Quequén. Vamos a ir a liberar a los pobres cerdos de la granja de Quequén, pero sin bombas. Sí, Si no regresamos al punto. exacto. Tienes toda la razón. Vamos a ir a hacer una liberación al estilo soviético de todos los cerdos de Quequén Pero puedes y escribir una bomba acerca de ¿no? pues, escribirle una bomba a Quequén. Sí, Y es que el vampiro, con el vampiro no se convive, perdón. Yo sé que existe este romanticismo al respecto, pero fuera del siglo XIX, pasando ya por la posmodernidad, con Ricardo Salinas no se puede tratar. ¿No? O sea, a ese güey hay que abofetearlo y ya está, ¿no? No, Hay no, que, no, señores, recuerden, al vampiro se le clava una estaca en el corazón y se separa la cabeza del resto del cuerpo para que deje de y se le molestar. quema, y se le Siempre. Y quema, si se ¿sí? puede, se le quema y se le pone en cruces y se le sella y lo que sea. Al Pero vampiro, al no, no vampiro se del siglo convive con eso. XXI también se le mata así. Perdón, me te doy la palabra con esta última reflexión. Hay un hombre que justo también se apellida Singer, es Isaac Bashevis Singer, que en uno de sus libros, en uno de sus relatos, el personaje dice, en relación a los animales, todas las personas somos nazis. Para Mm, los animales es un eterno Treblinka, que es el campo de exterminio. Y sí, entonces, no importa si eres operador, no importa si eres consumidor, no así es. importa si eres el vampiro capitalista, o sea, todos formamos parte de esa estructura burocrática de la que hablaba Hannah Arendt respecto a los nazis, ¿no? Y unos serán el dueño de la fábrica y otros seremos los obreros, pero desde la perspectiva animal, pues somos igual de objetos todos, ¿no? Entonces, sí voy a ir a dejar una bomba, pero una bomba yucateca ahí en Quecún, y vamos a ir a hacer la liberación de los cerdos al estilo soviético. Humana Lejana cierra este episodio aterrador y verdaderamente perturbante. Bueno, de nuevo, hay que tener también cuidado, ¿no? Porque como bien destaca nuestro otro humano, muchas veces esta cuestión de la opción vegana, de la opción vegetariana, se ha transformado en una cuestión de élite. Y bueno, no va por ahí la cuestión. Ujú. Siempre podemos buscar opciones que nos resulten asequibles, económicas. Afortunadamente, México es un país donde las gramíneas son felices y se producen bien y podemos hacer unas combinaciones deliciosas de gramíneas, unos frijolitos excelentes con arroz, qué rico, ¿no? Y ponerles unas verduritas, unas espinacas para que
para que tengan hierro suficiente. Entonces realmente no tenemos que gastar una fortuna, ¿no? Para hacer estas pequeñas sustituciones. Basta con un poco eh, de imaginación, un poco también de resignación a que quizá la variedad de alimentos que se nos ocurra preparar, por lo menos en un principio, será menor, pero creo que sí es un esfuerzo loable eh, para no convertirnos justamente en un engrane más de esta máquina de crueldad y de terror. Por favor, tratemos de recordar la carne que comemos no viene del refrigerador. Era parte de un ser vivo, ¿no? Que lloró, sufrió y tuvo una vida miserable para que pudiera estar en nuestro plato. Pues Este, ojalá se aterren y sientan perturbada su moralidad y su ética y que este episodio les atraviese en algo la vida para que se aterroricen de algo. Nosotros nos vamos temblando y enojadísimos y enojadísimas y avergonzadísimos y avergonzadísimas. Amigo, ¿quieres cerrar con alguna cosa o ya nos despedimos? No, ya. Por mí, muchas gracias por compartir este espacio y nos vemos cuando quieran. Próxima semana, por ejemplo. Muchas ay, gracias. Sí, yo creo que la siguiente semana también va a haber episodio de terror. Ahí nos escuchan. Que les vaya bonito.